un contrato para el servicio de trámite. 20.000 es el importe del contrato. O sea, el abogado le dice a su cliente, yo para hacértelo todo el servicio de la instructiva de poder, hacértelo la homologación, escritura, poder, todo, te voy a cobrar 20.000. ¿Cómo te voy a cobrar? Un anticipo del 30%, un pago parcial a la entrega de la escritura y en teoría debería pagar el 10 de mayo a la entrega del poder el SAT, pero lo hace un mes después, ¿sí? Pero el contrato es lo que manda y en realidad es el producto. Dice, yo te voy a entregar todo el trabajo el 10 de mayo. Entonces, se supone que el 10 de mayo concluyo el servicio y esa es la fecha tope de emisión de la factura. Licenciada, buenas tardes. Dime. Disculpe, ¿será que podemos hacer otro ejemplo más, por favor? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el contrato de obra que es más cortito y vuelvo al servicio, ¿ya? ¿Cuál es la reglita en contrato de obra? Lo que les estoy diciendo, les repito, van a encontrar en la ley 843 de contratos de obra. Es en el momento de la aprobación de la planilla de avance. La ley es sabia al respecto, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está haciendo el puente Cobija, ¿sí? Por 1.000.000 de bolivianos. Son 2 planillas de 300.000 y la última de 400.000. Pero ustedes saben que cuando entregan su planilla de avance, ni siquiera a veces es por importe, sino es por producto. Te dice, como hay un presupuesto global, te dice, hasta aquí te voy a pagar tu planilla. Y en la primera planilla que presenta a la alcaldía de Cercado, la constructora ABC, es por 300.000, ¿sí? Aquí vamos a poner el ejemplito, al igual que en los otros casos, ¿sí? La primera planilla, por bolivianos, 300.000, fue presentada en fecha 12 de marzo del 2020. Y aprueban la planilla en fecha, por decirles algo, 6 de mayo del 2020. Ay. ¿Sí? ¿Cuál es, de acuerdo a esta reglita, cuál es el momento en el que la empresa ABC tiene que facturar? Fecha de importe. Si me copio esto, ¿cuál va a ser, Hugo? ¿Qué fecha va a ser? 6 de mayo. 6 de mayo, ¿por cuánto? Por los 300.000. ¿Sí? Sí, ahora, les voy a explicar esto más un ratito. ¿Por qué la norma ha resuelto esto? Porque si yo contrato esto como fuera servicio, ¿sí? Debería ser en marzo. ¿Qué es lo que pasa? La alcaldía va a revisar esta planilla y le va a decir, ¿sabes qué? No estoy con este ítem o este ítem, y la planilla no es 300.000, es 250.000. Rehaceme tu planilla, me vuelves a presentar y cuando te apruebe, emite recién. Entonces, cuando esté la alcaldía, o en este caso la empresa contratante, emita un certificado de aprobación, entonces recién la constructora ABC le va a emitir la factura. ¿Con qué fecha? Con la fecha de aprobación.
Por eso en los casos de contratos de obra es muy importante que esté claramente identificada cuándo te aprobaron la planilla. Porque si, por ejemplo, no se tiene con claridad, la empresa fiscalizada, probablemente la administración tributaria le exija emitir la factura a esta fecha. Pero si ellos tienen un certificado de aprobación donde dice 6 de mayo, se emitió la factura 6 de mayo, no va a haber ningún problema. Entonces, en el periodo mayo, digamos que es el único cliente, va a tener ingresos reportados por 300.000 la constructora ABC. ¿Sí? Así de sencillito es, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Contratos de obra? No, Lice. Ya. Anderson López. En el caso de alquileres, ustedes que buena parte también son del interior, digamos que el alquiler es 1.000 bolivianos y te emite factura. ¿Cuándo tiene la obligación de emitirte la factura el propietario de 1.000 bolivianos? Ahora escuché bien, Lice, ¿puede repetir? Alquiler de 1.000 bolivianos mensual. ¿Cuándo surge el hecho generador para la obligación de emitir la factura? Aplicar esta reglita es un servicio. Oh, Lice, me perdí. ¿Quién está en alquiler y recibe factura? La verdad es que la realidad es que muy pocos facturan, pero hipotéticamente les facturan. ¿O quién quiere responder? En el pago parcial, Lice. En realidad, en el caso de alquileres, puede ser que define el contrato, ¿ya? Si en tu contrato tú ingresaste el 1 de febrero, generalmente te van a decir, me tiene que pagar el alquiler por anticipado durante los primeros 10 días. Si tú le pagas por anticipado los 1.000 bolivianos, ejemplo, 9 de febrero, ese día tiene que emitirse la factura. Pero hipotéticamente, como en el caso de la pandemia ha habido demora en el pago de alquileres, por más que no te pague tu inquilino, existe la obligación de emitir la factura a la conclusión del mes. Si estamos hablando del primero, cada 30. Si es de 15 a 15, cada 15. Entonces va a depender la fecha de ingreso y lo que diga tu contrato. ¿Sí? Ahora, en alquileres es muy común escuchar, pero ¿cómo le voy a emitir factura si no me he pagado? O sea, olvídense del pago porque el servicio ya se ha suscitado. Son servicios recurrentes y el hecho generador te establece el contrato, me va a pagar cada 10 de cada mes. Y si no te paga, el último día se concluye el servicio. Cada mes se concluye el servicio y surge la obligación de pago del impuesto. ¿Está claro? Vamos a poner otro ejemplito en el caso de servicios para su compañera. A ver, ustedes me indican el ejemplo para que yo les resuelva. ¿Quién me ayuda? Invéntense cualquier ejemplo, porque yo en los exámenes hago eso, me invento. Vamos. Licenciada, en el mismo caso de un alquiler, que sería un servicio, existen varios casos en los que te piden un plazo, digamos, el primer mes no te pagan, el segundo tampoco, al tercero recién. Entonces se tendría que emitir la factura, aún no le hayan pagado cada fin de mes, ¿verdad? Lamentablemente no te he escuchado la última parte. Tendríamos que emitir factura cada fin de mes, así no nos hayan pagado, ¿verdad? Exacto, sí. Esa es la obligación. A ver, vamos a hacer otro ejercicio.
suscribe un contrato de diseño arquitectónico de una vivienda. Hasta la aprobación por la alcaldía. ¿Sí? El anticipo vamos a poner 40%. Vamos a poner acá hay entrega del plano. ¿Sí? Vamos a poner el 30 de junio. Y aquí vamos a poner aprobación del plano. Y el saldo nunca se pagó, digamos, ¿ya? Aquí lo voy a poner otro color porque no se nota bien. ¿Cuál sería resolviendo de esta forma? En el momento del anticipo, aquí vamos a poner por 80.000 bolivianos. ¿Sí? Cuestan caro los planos arquitectónicos. Por 80.000 bolivianos, el 40% va a ser 32. En fecha 20 de marzo, es 32.000 bolivianos que se tiene que emitir factura. Cuando le entregan el plano el 30 de junio, y pago el 10 de julio, lo voy a poner. ¿Sí? En este caso, bueno, para no confundirles mucho, 10 de junio también lo vamos a poner, 30 de junio. Le entrega el plano y paga el 20%. Aquí, por ejemplo, va a emitir 16.000. Y el 10 de mayo del 2020, julio lo vamos a poner, si no, no va a haber relación. Aquí debería ser el 13 de agosto, pero nunca se pagó, ¿sí? El 10 de julio se concluye el servicio, es decir, ya he facturado por 32.000, por 16.000, menos los 80.000, voy a emitir la factura por el resto, por los 32.000 bolivianos, ¿sí? Sucede en estos casos, por si acaso, resulta que los 32.000 nunca me pagó. Eso no le interesa a la administración tributaria. La administración tributaria te va a cobrar el impuesto por el total de los 80.000, porque ya se ha suscitado el hecho generador. Es decir, en el mes de marzo, si solamente ese fuera su cliente, tendría que haber declarado 32.000. En el mes de junio, tendría que haber declarado 16.000. Y en el mes de julio, los 32.000. Más allá si pagaron o no, por si acaso. Es independientemente del pago. ¿Por qué? Porque a esta fecha ya concluyó el servicio. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Alguna duda en este segundo ejercicio? Le hice una pregunta, ¿y ese monto de que no se cancela, Sí. el dueño lo paga o quién lo paga? ¿El impuesto? Sí, Ya. Tú cuando, por ejemplo, le haces un servicio, no le cobras para mi impuesto, para mi luz, para mi nada. O sea, directamente tú cobras 80.000. Aquí, en el mes de julio, va a declarar 32.000 y dependiendo el dígito, último dígito de su NIF, va a declarar en el mes de agosto. ¿Sí? Es decir, en este caso el arquitecto ya ha pagado de sus recursos el impuesto. Por la vía legal,
de conciliación o demanda puede cobrar este saldo, pero impuestos te lo va a cobrar porque ya se ha suscitado el hecho generador. Lamentablemente en el IVA es así de crudo. Va a pagar IVA e IT por este importe, por los 80,000. Donde se va a salvar un poco es en el IUE. Si es a crédito, como en este caso, esto lo puede diferir. Solo esta partecita puede diferir. Pero IVA e IT lamentablemente va a salir de su bolsillo el total. ¿Alguna otra pregunta? Lice, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes. ¿Nombre? Stephanie Higueras. Le quería consultar en el caso que en un negocio para facturar, cuando se sobrepasa tu factura sobre el nivel de tus ventas, ¿cómo se hace en ese caso? Creo que cuando se pasa, pagas aparte, creo, un importe, creo. No estoy muy al tanto de eso. Eso quería preguntarle, si es así siempre. Ahí estás No, en un error, Stephanie. Tú puedes, no tiene límite en tus ventas. Tampoco hay límite en tus compras. O sea, yo les estoy enseñando en este momento solamente esta partecita de los 80,000. Estamos haciendo referencia. Aquí lo voy a bajar para que ustedes lo vean. Esta partecita, Stephanie, estamos hablando de débito fiscal. Bien sencillito. Pero no significa que la empresa va a pagar 13% de eso, sino tiene el crédito fiscal. ¿Sí? Y luego acá vamos a poner la diferencia, la alícuota, y luego esto deberíamos hacerlo en Excel más facilito hubiera sido, y es el impuesto IVA. ¿Sí? Y lo voy a poner IVA nada más para que no se vaya abajo. Es decir, en el mes de marzo, Stephanie, y para todos, esta empresa también tiene compras. Puede tener compras por 40,000. La diferencia va a ser un saldo a favor por 8,000. Por lo tanto, no va a pagar nada ese mes. El IVA para esa empresa va a ser 0, porque sus compras son mayores que sus ventas. El siguiente mes, en junio, le estoy haciendo bien sencillito y simplificado, por si acaso no es tan fácil o sencillo en la vida real. Tiene compras por 10,000. No tiene ningún saldo del mes anterior, por lo tanto, tiene una diferencia de 6,000. Y sobre estos 6,000, Stephanie, aplicamos la alícuota del 13% y va a pagar, 6,000 por 13%, 780 bolivianos. ¿Sí? En el otro mes, no obstante que no he cobrado estos 32,000, tiene 20,000 de facturas bolivianos por facturas de compra. Es decir, va a pagar sobre 12,000. Sobre 12,000, el 13% va a pagar 1,560. Contra el impuesto determinado, Stephanie, todavía no les he explicado esa partecita teóricamente, pero el contribuyente puede restar las compras generadas en el mes, que estén respaldadas por facturas o nota fiscal o documento equivalente. Puede ser tarjetas de teléfono, pólizas de importación, facturas, etc. Necesariamente tiene que estar respaldado con un documento que te genere un crédito fiscal. Porque si tú compras, por ejemplo, del régimen simplificado, no te van a facturar y por lo tanto no ingresa acá para el gasto, pero no para el crédito. Sobre la diferencia, si existe un saldo a favor, como en el primer caso, no pagas. Pero si existe un saldo en contra, como los siguientes casos, sí tienes que pagar el 13%. ¿Sí? Ahora, respecto a tu pregunta, Stephanie, yo no le puedo decir, por ejemplo, en este caso
al arquitecto, no, usted solamente llega al límite de los 100.000 y no puede. No. No importa el importe que sea, puede ser 0 o puede ser 1.000.000, el débito. Ahora, en sus compras, bien, el importe de sus compras puede, si se fijan en el primer caso, son 40.000 de compras, allá en forma superior del total de las ventas. Por eso es que tiene un crédito a su favor. Siempre y cuando sea relacionado con la actividad, tampoco le pongo límite. Por ejemplo, el arquitecto puede comprarse una movilidad que sirve para trasladarse a sus obras. Está relacionada con su rubro y se compra, por ejemplo, en 200.000 bolivianos. No importa. Ese crédito le va a seguir arrastrando y además se va a actualizar mes a mes hasta que lo termine de consumir. Recién estamos acá, nos hemos quedado en el hecho imponible, ¿sí? Y aquí es la reglita de lo que les decía en el contrato de obras, servicios, etcétera, lo que ya les he explicado del hecho imponible. Acá la base imponible, lo que les he explicado en el ejemplo, ¿no es cierto? La base imponible de 6.000, por ejemplo. En el caso de venta de bienes muebles, estará constituido por el precio neto que está en su factura, en los casos de contratos de obra, en el caso de prestación de servicios, etcétera, menos las bonificaciones y descuentos hechos al comprador, menos el valor de los envases. Acá, por ejemplo, muchas de las facturas van a encontrar con su descuento respectivo. Esto es lo que les explicaba, ¿sí? Tenemos el débito fiscal, que sea la alícuota del 13% sobre el total de las ventas efectuadas en el periodo. Yo he hecho por la diferencia, pero bien ustedes pueden hacer, por ejemplo, por los 32.000, sacan el 13%, sacan su 13% del crédito y tienen el impuesto o saldo determinado sobre el cual aplican la alícuota, ¿sí? Sobre la diferencia del débito y crédito fiscal es que yo voy a pagar al fisco o por el contrario, voy a tener un saldo a favor del contribuyente siempre y cuando mis compras sean mayores que mis ventas o tenga un saldo de crédito fiscal que yo vaya arrastrando de meses anteriores. ¿Preguntas? Licenciada, buenas tardes. Disculpe una consultita. Dime. Mi nombre es Jazmín Herbas. Entonces, licenciada, si es que estoy entendiendo bien, el IVA solamente se pagaría si es que las compras son mayores a las ventas, o sea, el crédito es mayor al débito, ¿verdad? Al revés. Yo voy a pagar siempre y cuando mi débito fiscal, mis ventas, ¿sí?, sean mayores que mis compras. Ejemplo, en el segundo y tercer caso es eso. Pero por el contrario, si mis compras son mayores que mis ventas, como en el mes de marzo, el IVA a pagar es 0. ¿Ya? Ah, ya, está bien. Muchas gracias, Liz. Por si acaso, les voy a volver a repetir, pero aprovechando mi ejemplito, para el IT, con igual, de forma general, yo voy a aplicar el 3% sobre el total de mis ventas. Ahí ya no interesan las compras. Sobre esta partecita, sobre esto que estoy acá, voy a aplicar la alícuota del 3%. Es decir, en marzo voy a pagar 32.000 por 3%, 960. En junio voy a pagar 16.000 por 3%, 480. Es un impuesto directo, ¿ya?
En cambio aquí, lo que les decía, les vuelvo a repetir, es un impuesto indirecto porque al final yo puedo compensarse con mis compras del mes. Por eso es que las empresas tratan de reunir y de exigir las facturas, porque si no tienen facturas para respaldar, el importe que se paga del IVA es bastante alto. Y simplemente un comentario. Lamentablemente nuestro sistema tributario en Bolivia en teoría es una belleza, pero en la práctica no es así. Hay muchos sectores, ejemplo, el de construcción, que tiene que emitir, en el caso que yo les he dado a la constructora, por ejemplo, acá la alcaldía le emite una factura de 300.000. En teoría debería pagar el IVA sobre el valor agregado porque debería tener compras de fierro, compras de cemento. Está bien, va a tener, pero hay muchos productos como la arcilla, la arena, que no va a tener un crédito fiscal. Entonces va a pagar un IVA más de lo que en teoría debería ser el valor agregado. Por eso es que esta partecita es sumamente importante, porque en la medida que tengan crédito fiscal van a pagar menos el IVA. Pero si no tienen crédito fiscal para descargarse, a la alícuota, hay algunos meses que inclusive hay empresas que pagan 13% líquido porque no tienen facturas de compras. ¿Preguntas? Por si acaso, chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciada. Lice. Sí. En caso, por favor, yo se los voy a colocar en estos días la parte teórica de lo que es el IT, que ya les he explicado, porque IVA e IT es de la mano, pero voy a volver a repetir porque existen ciertas particularidades. Por favor, lo revisan el día lunes, el día martes si tienen dudas en el foro, y el día miércoles voy a hacer la explicación del IT, y además vamos a resolver el ejercicio del formulario 200 y 400 que se los he puesto como práctica, tanto del IVA como del IT. ¿Ya? Vayan repasando, chicos, porque yo les voy a dar un ejercicio general. Les repito, como les dije en la anterior clase, nuestra materia es bastante amplia. Necesito que vayan siendo metódicos al respecto. Y si necesitamos alguna clase extra, lo podemos hacer algún sábado para explicar otro tipo de casos, porque yo les explico uno general, pero siempre hay particularidades cuando se trata, por ejemplo, de empresas exportadoras, de empresas educativas que tienen ciertos beneficios con el IT, por ejemplo, de empresas de transporte donde se tiene que calcular el crédito fiscal proporcional. Con el ejercicio que yo les dé, deberían estar en posibilidades de aplicar a cualquier ejercicio, ¿ya? Por eso mismo les voy a dar la segunda tarea para que ustedes resuelvan un ejercicio en sus casas, y las dudas que tengan lo podemos ver para que no se quede en el aire las dudas que tienen. Un sábado lo podemos revisar. ¿Ya? Está bien, Gracias, Lice. Buenas chicos. tardes. Nos vemos el día, la siguiente semana. ¿Ya? Lunes, Lice, revisión, perdón. martes, foro, miércoles vía Zoom o vía Meet, Google Meet, pues yo les voy a indicar, ¿ya? Lice, buenas tardes, Lice. ¿Me escucha? Sí, sí. Mi nombre es Lady Terrazas, Mamani Lice. Más que una duda, es una petición. No sé si se podrían grabar las clases posteriores porque yo pienso que no soy la única. Varios tenemos problemas de conexión y se corta a media clase y estamos tratando de adivinar más o menos qué es lo que dijo o tratar de entender. Lenny, no es posible, porque sabes que yo les estoy dando bastante material, inclusive mi explicación es complementaria porque también tiene los videos, estoy subiendo guías y todo eso. Quizás no sea por ti, Lenny, pero hay muchos alumnos que son bien cómodos. Entonces, esto es como una clase para mí, es interactuada, ¿sí? En todo caso, es un reforzamiento. Yo en mis clases y los alumnos que me conocen ni siquiera tomo asistencia, porque el que quiere aprender de verdad va a asistir a clases. Solo viendo la ley 843, no es posible que aprenda, porque es bien complejo. Justamente por eso les digo, cuando dan examen de mesa, hay algunos que se aventuran. Esta es una materia práctica.
si no han pasado con el anterior docente, difícilmente, digamos, lo van a hacer bien su examen de mes. Pero el material lo tienen. Entonces tienen que hacer un esfuercito de verdad de participar en las clases